Bueno, hoy vamos a empezar a leer el llamado libro de Chuang Tzu, o de Chuang Tzu. Es un filósofo que a mí me gusta mucho, me atrevería a decir que es mi filósofo favorito, o uno de mis filósofos favoritos. Realmente quiero compartir con ustedes la lectura de este libro. Mi idea es leer como mínimo los 7 primeros capítulos. Ahora les voy a explicar cuál es la importancia de estos 7 primeros capítulos. Y por si no lo conocen, les cuento un poco sobre quién es este filósofo. Es un filósofo chino que vivió en la época llamada de los estados combatientes o de los reinos combatientes. Es un periodo que va en el año 400, lo tengo acá anotado, 476 al 221 a.C. Es un periodo en donde diferentes reinos, es decir, como pequeñas provincias o estados como feudales, se disputaban el control del territorio chino. Empezaron siendo más o menos 21 estados que se fueron uniendo o que fueron tomados, colonizados por otros reinos y que terminaron siendo más o menos 7 y que finalmente se disputaban entre 3 muy fuertes y terminaron unificados en la llamada dinastía Qing, con lo que da origen verdadero a China. O sea que esto es un filósofo de una época en la que China todavía no existía, no estaba unificada, y esta proliferación de estados y esta guerra entre estados, que podemos poner de alguna manera de manera pedagógica para entenderlo, en paralelo con las polis griegas y también cómo se disputaban el poder, etcétera, en una Grecia no unificada, imperial. Lo mismo pasa con China. Se disputaban el poder y ¿qué pasaba? En cada reino, primero, había la idea de ser un maestro, alguien que enseñaba a pensar, enseñaba la ciencia, enseñaba el arte también de la política. Todas estas artes del pensamiento y de la retórica, etcétera, se proliferó mucho en China, parecido a como sucedió en Grecia, y de ese intento por esas discusiones que había en cuanto a cuál es la forma correcta de administración del Estado, cuál es la forma moral correcta, etcétera, surgieron unas cuantas escuelas de pensamiento. De hecho, la época en donde vive Chuang Tzu, o la época inmediatamente anterior, es llamada de las 100 escuelas. Había muchas escuelas, todas en pugna entre ellas, y de las cuales podemos hablar. Podemos pensar que hay algunas muy famosas, por ejemplo, el confucianismo, o sea, Confucio es anterior. Después estaba el taoísmo, el moísmo. En este momento no me importa mucho porque quiero ir lo más rápido posible a la lectura del libro, y a partir de la lectura por ahí vamos a ir yendo a algunas precisiones históricas mayores, ¿no? Que yo mismo voy a ir leyendo sobre ellas para poder explicarles más. Pero lo importante, creo, para decir es que Chuang Tzu pertenece a la tradición del taoísmo. El taoísmo se refiere o está vinculada con el concepto de Tao o Dao. Dao significa camino, entonces este camino es una especie de medio, pero también empieza a tener el concepto de Dao se usa en un montón de otras escuelas, pero el taoísmo o daoísmo, lo que caracteriza, al taoísmo, es el hecho de dar al Tao una entidad más o menos metafísica, o que podríamos comparar con lo que podemos llamar hoy en día en Occidente metafísica. Entonces hay una discusión que tiene que ver con lo cosmológico, con lo gnoseológico y con la ontología, ¿no? Entonces hay toda una discusión sobre la consistencia de la realidad, no solamente con una cuestión moral. Entonces Chuang Tzu es el más filósofo de los filósofos chinos, quizás el más filosófico de los filósofos chinos, por ahí en términos de lo que nosotros entendemos como filosofía, y al mismo tiempo vive en esta época de discusión entre escuelas. Y creo que una cosa que caracteriza mucho a Chuang Tzu y que lo hace tan pertinente, a mi parecer, es el hecho de que él produce en cierto sentido una síntesis, o está ahí en discusión constante con otros
movimientos del momento y genera síntesis. Por ejemplo, si bien es crítico de Confucio, al mismo tiempo hay pasajes del libro en donde está defendiendo el confucianismo, al mismo tiempo él va a hablar de otros filósofos de su época. Entonces, básicamente es muy interesante por la forma enciclopédica en donde él en su mismo libro está narrando y describiendo otras escuelas de filosofía y al mismo tiempo definiendo la suya en relación a ellas y generando cierta síntesis entre ellas, ¿no? Pero creo que hay que aclarar, como para poder empezar la lectura, una última cosa, que es la relación de cercanía con, o el que podríamos considerar de alguna manera el maestro o el maestro de escuela a la que pertenece Chuang-Tzu, que es Lao Tse. Y Lao Tse, vamos si podemos más adelante hacer alguna serie sobre él. No se sabe a ciencia cierta si es una figura histórica real o si es una formación, digamos, si el libro, el Tao Te Ching, que es como el texto más famoso del taoísmo, no es en realidad una colección de refranes, poesías que fueron compiladas o que son el fruto del trabajo de muchas personas y no solo de una. Entonces, por ahí Lao Tse podría ser comparable a Homero. Si quizás recuerden que hay una discusión sobre la existencia real de Homero o de cuántas personas fueron Homero, ya que Homero en realidad es alguien que pertenece a una tradición oral y la tradición oral es una creación más o menos colectiva. Bueno, todo este tipo de problemas que están vinculados a la transición entre la cultura oral y la cultura escrita también aparecen en China. De hecho, Lao Tse significa maestro antiguo. Entonces, hasta cierto punto podemos entender que cuando alguien habla de Lao Tse están hablando de doctrinas de antiguo que fueron de alguna manera compiladas por un personaje casi mitológico que es Lao Tse, al que no solamente se le asigna un lugar como filósofo y personalidad histórica, sino que también a veces se le da un lugar un poco religioso, porque también hay otra cosa interesante acá, que es la pugna por lo religioso, la discusión sobre la religión. Entonces, a veces Chuang-Tzu o Lao Tse son considerados como pensadores que están promoviendo o explicando una forma religiosa de vida. Por eso el taoísmo a veces se entiende, se lo pone, los occidentales por ahí lo ponemos en paralelo con el budismo, no se entiende bien, pero básicamente vamos a tener un enfoque en este punto nosotros como si fuera una filosofía exclusivamente, pero vamos a entender que las cuestiones que se debaten son tanto espirituales y que están, o sea, hay un debate tanto con lo religioso como con lo metafísico o con una filosofía más científica, digamos. Esto no le quita, para mí, pertinencia científica, filosófica a Chuang-Tzu, porque podemos enfocarlo de todas las maneras y todos los problemas que él va a tratar van a ver que tienen un correlato, o sea, es decir, tienen una pertinencia enorme aún hoy en día, y esto lo vamos a ver leyendo el libro, por lo cual vamos a ir de lleno a este libro ahora mismo. Bueno, a ver. Habiendo hecho el prólogo, vamos a hacer un segundo prólogo, que es el prólogo al libro, en donde vamos a decir que el libro, si bien sabemos que Chuang-Tzu existió, es una persona, en realidad Chuang-Tzu, o Chuang-Tzu, como le dicen algunos, Tzu, o Z-I, Z, o Tzu, significa maestro. Fíjense que Lao Tse, también es Lao Tzu, o sea, Lao, maestro antiguo, mientras que Chuang-Tzu es maestro Chuang, y hay otros con los que nos vamos a encontrar en el camino, es decir, es una especie de título honorífico que se daba a un maestro. Entonces, en realidad, Chuang-Tzu es, por un lado, la forma en que nos referimos a un personaje histórico que se llama Chuang-Zhou, o sea, Chuang-Zhou es el nombre real, o sea, Zhou sería el nombre de pila, y Chuang, el apellido, podríamos decir, de Chuang-Zhou. Chuang, vieron que en China se pone al revés, primero el apellido, después el nombre. Entonces Chuang es el apellido, Zhou es el nombre, Tzu significa maestro, o Tzu significa maestro, entonces Chuang-Tzu es maestro Chuang. Pero al mismo tiempo, y es una tendencia de la época, los libros, las colecciones de escritos tienen el nombre del maestro. Por lo cual podemos llamar, cuando se habla del Chuang-Tzu, estamos hablando del libro de Chuang-Tzu,
que es el libro, la colección de escritos por o en torno a este personaje que es Chuang Tzu. Entonces ahí hay otro nuevo problema que hay, un problema, digamos, de filología o de problema literario, que es la autoría de Chuang Tzu. Se dice que el libro no fue escrito necesariamente por Chuang Tzu, aunque se dice, o sea, básicamente, que se divide en dos partes el libro, los 7 primeros capítulos llamados los capítulos interiores. Se suele decir que esos capítulos, esos 7 primeros capítulos fueron escritos por Chuang Tzu, pero incluso esto está en discusión. Es claro que hay una inteligencia de una persona en torno a los conceptos que se trabajan en todo el libro, pero no se sabe a ciencia cierta si fue escrito por una sola persona. Más bien se considera que es una colección de 4 tipos de fuentes diferentes. Sobre esto podemos hacer un video aparte, vamos a hacer algún video con mayores precisiones sobre la personalidad de Chuang Tzu, sobre los problemas de la época, etcétera, porque este video es el primero de una serie en donde vamos a leer por completo el libro de Chuang Tzu. Entonces, estos 7 primeros capítulos suelen ser llamados los capítulos interiores y se suele decir que fueron escritos por Chuang Tzu. Hay muchos motivos para decir que no fueron escritos por Chuang Tzu. Tiene que ver con la gran heterogeneidad y la dificultad para organizar en capítulos la obra, porque, bueno, hay toda una historia. Este libro fue editado siglos después de la muerte, de la vida y muerte de Chuang Tzu. Entonces podemos decir que hay fragmentos que no se sabe dónde van ubicados, fragmentos que no se entiende por qué están puestos en un lugar y por qué en otro lugar, pero y antes que la edición que tenemos ahora había más capítulos todavía que fueron quitados y que fueron organizados por una persona que fue como el heredero, digamos, de esos escritos. Pero creo, digamos, y eso es un tema interesante, pero creo que vamos a dejar afuera, creo que sí es importante explicar por qué tenemos razones para decir, hay razones para decir que el libro fue escrito por una sola persona. O sea, si bien hay muchísimas y muy grandes objeciones al hecho de que hayan sido escritas por Chuang Tzu, por Chuang Zhou, como que sea, también hay grandes razones para decir que fueron escritas por una sola persona. Y esto es que por el hecho de leer el libro o leer los fragmentos, podemos percibir la inteligencia, la gran inteligencia de una persona detrás de todo esto, y básicamente la consistencia que tiene como obra poética, como obra artística, como obra literaria el libro de Chuang Tzu. Y en esto creo que hay solo un caso que yo conozca en la filosofía donde al mismo tiempo alguien tiene una gran importancia como filósofo y como escritor, o como poeta, o como literaria, digamos, la importancia literaria al mismo tiempo que filosófica, que es el caso de Platón. Platón tiene una importancia literaria muy grande y un impacto fuerte en la historia de la literatura, tanto como en la historia de la filosofía. Quizás menos es menos famoso como escritor, digamos, más allá de que lo que nos llega de él son obras literarias, pero es famoso como filósofo. Con Chuang Tzu pasa algo así, pero en este caso creo que aún mayor, en el sentido en que Chuang Tzu es un gran artista, un gran escritor, sin lugar a dudas, un gran poeta. Y vamos a ir viendo cómo eso impacta en la forma en que él expresa su filosofía. Es decir, es un gran filósofo que es al mismo tiempo un gran escritor, donde, por lo menos, digamos, no es solo mi opinión que sea un gran escritor, creo que es opinión de todos los que hablan un poco de él, pero desde mi punto de vista, ¿por qué me explico que sea tan importante o tan pertinente como escritor? Tiene que ver con las grandes innovaciones, con la forma innovadora en la que él escribe. Esto es muy difícil de percibir o solo lo percibimos en parte al leer traducciones, pero incluso leyendo traducciones uno entiende que de fondo hay un trabajo literario muy fuerte y que genera ciertas dificultades, ciertos desafíos, pero enormes alegrías al
leer, al vernoslas con la obra. Y eso es lo que quiero hacer. O sea, por eso quiero que quiero leer con ustedes, leerles la traducción. Estoy leyendo una traducción al español, donde también estuve leyendo y comparando con versiones en inglés y en algunos casos buscando información sobre el significado original, o sea, de las palabras en chino y de los caracteres en chino, porque es imposible hacerlo de otra manera si uno quiere entender en profundidad cómo opera la mente de Chuang Tzu cuando las cosas está proponiendo. Así que los invito a meternos en el libro, ahora sí, y de a poco vamos a ir encontrándonos con todos estos problemas de los que estuve hablando hasta ahora como prólogo. Nos vamos a ir encontrando mientras vamos leyendo y les voy a ir mostrando por qué esta grandeza literaria y esta grandeza filosófica que tiene Chuang Tzu. Ahí vamos. Entonces, libro 1. Como les dije, acuérdense, son 33 capítulos, los 7 primeros. En realidad voy a tratar, prometo, hacerlo de manera continua hasta llegar por lo menos al capítulo 7. Y después vemos cómo seguimos para llegar a los 33, porque es bastante trabajo, van a ver. Entonces, el libro se compone de fragmentos. Estos fragmentos los podemos entender como pequeñas fábulas o pequeñas formas medio poéticas o escenas en donde se va transmitiendo, no necesariamente una enseñanza, digamos, pero ya vamos a ver, se va transmitiendo una doctrina o un pensamiento y esos fragmentos van a tener alguna relación entre sí y a veces no la van a tener, no va a ser tan evidente la relación, entonces hay que hacer un esfuerzo y en ese esfuerzo vamos a conseguir entender más o menos el pensamiento de Chuang Tzu. Libro 1, entonces. En placentera libertad. Una traducción alternativa que podríamos hacer podría ser también errancia larga y serena. O sea, los caracteres que componen el título del capítulo el primero es errancia o camino o digamos una especie de viaje. Largo en el sentido de extenso, pero también de infinito o de ilimitado, y pacífico o sereno. Entonces van a ver que esto tiene que ver con casi una propuesta de vida, ¿no? Que nuestra vida sea una errancia larga y serena, o cómo hacer de nuestra vida nuestra vida, o incluso trascender la vida nuestra y que el universo entendido como una errancia larga y serena. Y vamos a ver por qué esta relación entre como lo macroscópico, lo macro, el cosmos y lo pequeño. Ese es el tema principal, la relación grande-pequeño va a ser el tema principal de este capítulo. Vamos a ver. Entonces, leo. Primero les leo la traducción tal como está y después les voy haciendo la traducción o cambiando algunas palabras o poniendo posibilidades, lo que quiere decir, de lo que pueden querer decir más allá de la traducción específica, que ese es el problema que tenemos. El uso de la polisemia de Chuang Tzu como una de las principales herramientas que tiene, las múltiples capas de sentido que tienen las palabras o las formas en las que él se expresa. Vamos a ver. En el mar septentrional hay un pez cuyo nombre es Kun. Es enorme, pues mide no se sabe cuántos miles de li. Li sería como 1 kilómetro o millas, ¿no? Múdase en pájaro, entonces su nombre es Peng. También las espaldas de este miden no se sabe cuántos miles de li. Elévase por los aires sacudiendo con fuerza sus alas, parejas a esos grandes nubarrones que ocultan el cielo. Este pájaro, cuando el mar se agita y arrecia el viento, vuela hacia el mar meridional. El mar meridional es el gran lago, obra del cielo. O es un gran lago, obra del cielo. Bueno, este es el primer fragmento. Vamos a ver un poquito, vamos a leerlo de nuevo, ¿no? En el mar septentrional. ¿Qué sería mar septentrional? Recuerden que digamos, septentrional sería del norte. En China no hay un mar al norte. Lo que está queriendo decir es en la oscuridad del norte, podría querer decir casi podríamos pensar en una especie de vacío o del espacio exterior o una especie de geografía fantástica en la cual nos excedemos los límites del mundo. O sea, en la oscuridad del norte, en las oscuridades del norte, hay un pez cuyo nombre, o sea, en el mar, porque es como que ellos usaban por ahí este mar como una especie de extensión, ¿no? Extensión enorme. En el mar del sur o en la oscuridad del norte, en el mar del norte o en la oscuridad del norte hay un pez cuyo nombre es Kun.
kun, esto es un chiste ya empieza con una especie de doble sentido, porque kun es como una especie de huevo tipo el caviar. Entonces a este enorme pez, que como un leviatán, a veces se lo compara con el leviatán, se llama huevito, se llama como caviar. Entonces le pone nombre de algo muy chiquito a algo muy grande. Esto tiene que ver con el tema del capítulo y del libro también, ¿no? Es enorme, pues mide no se sabe cuántos miles de li, o sea, un pez gigantesco. Y fíjense cómo este pez se transforma en pájaro. Entonces este pez cuyo hábitat es el agua, después termina yendo al aire, ¿no? Recuerden la importancia de los elementos en la cultura china, ¿no? El agua, el aire, tierra, fuego. Entonces, y su nombre, el nombre del pájaro es Peng. Fíjense, el mudarse, el transformarse de pez a pájaro, pensémoslo en el sentido darwiniano, ¿no? Como a lo largo de la historia surgió la vida en el agua, pero después sale a la tierra y al aire. Entonces, esta transformación de los seres es parte importante en la doctrina de Chuang Tzu. Recuerden, quizás conocen, la anécdota más conocida o el fragmento más conocido del libro de Chuang Tzu es el sueño de la mariposa. Y la mariposa también es un animal que sabemos que se transforma de oruga a mariposa. Podemos pensar que ya en este primer capítulo toca ese mismo tema, el tema de la transformación. También hay partes de las ideas de Chuang Tzu que se pueden comparar con la idea evolutiva de Darwin, ¿no? Aunque sería como anacronismo, pero muchas veces se piensa y se preguntan si no es un antecedente de Darwin, Chuang Tzu. Tal es la importancia de Chuang Tzu como filósofo. Entonces, se transforma este pez en pájaro y entonces su nombre es Peng. Entonces, así como kun significaba huevito, Peng también tiene como nombre, es una creación poética de Chuang Tzu que se está basando en un ave mitológica, que sería como una especie de sumum de las aves, que se llama Feng en la cultura china. Y Feng a veces se lo compara con lo que es el fénix para Occidente. Recuerden que también el fénix hay una transformación en el fénix, ¿no? Que muere y vuelve a renacer. En China este ave mitológica es como una especie de reina de las aves, ¿no? Entonces, pero Chuang Tzu le agrega, vieron que hay una cosa en los caracteres chinos que llaman radicales, en donde al combinar dos sentidos, dos caracteres, se construye un nuevo sentido y adquiere una nueva pronunciación. Entonces Feng se transforma en Peng y el radical que le agrega significa amigo. Entonces es como decir amigo fénix, ¿no? Hay un ave, kun, kun, que significa huevito, se transforma en Peng, que significa amigo ave o amigo fénix. Entonces también este pez, este ave es gigante, ¿no? También las espaldas de este miden no sé cuántos miles de li, ¿no? Es gigantesco. Se eleva por los aires, sacudiendo con fuerza las alas, parejas a esos grandes nubarrones que ocultan el cielo. Es decir, las alas de este pájaro pueden ser análogas a las nubes que vuelan en el cielo, ¿no? Este pájaro, fíjense cómo hay algo muy interesante, me parece, en Chuang Tzu, que es, si bien él habla mucho en fábulas y crea fábulas, ya vamos a ver, al mismo tiempo esas fábulas tienen una lectura así, fabulosa, mitológica, pero también tienen una lectura realista. Entonces, esta doble lectura de lo mitológico como seres idealizados, fantásticos, también tiene una lectura en cuanto a fuerzas de la naturaleza, una lectura científica. Entonces, este ave gigantesco puede estar significando el viento o los vientos. Y toda esta historia del ave que viene del norte y va hacia el sur, que se mueve, puede también estar vinculado con los ciclos de la naturaleza. Ya que a veces se vincula, fíjense que dice, este pájaro cuando el mar se agita y arrecia el viento, es decir, cuando viene el tifón, que viene cíclicamente, ¿no? Es decir, unos vientos, por ejemplo, acá por la zona de Buenos Aires tenemos el pampero o la sudestada, ¿no? O después tenemos en Cuyo tenemos el sonda. Hay distintos, vieron que uno se le da nombre a los vientos porque son vientos recurrentes. Puede tener que ver con esto, ¿no? Puede estar describiendo la forma en que cíclicamente se organizan las estaciones. Entonces hay una implicancia de una lectura cosmológica,
en donde por un lado está la cuestión mitológica fantástica y por otro lado estas explicaciones mitológicas son en realidad formas de transmitir o expresar conocimiento científico, ¿no? Sobre el movimiento de las estaciones, etc. Entonces dice, entonces cuando el mar se agita y arrecia el viento, vuela hacia el mar meridional. Entonces ese viento que viene en una época del año, pongámosle en la primavera, es realmente el pájaro, ¿no? Es una forma de decirle, se le llama pájaro a un viento fuerte que viene en una época, ¿no? Pensémoslo de esta manera. El mar meridional es un gran lago, obra del cielo. Entonces, como decir, el gran lago del cielo sería como, de alguna manera, el espacio exterior. Después vamos a ver el significado que tiene la tierra, el cielo. El cielo para ellos es como una especie de, tiene que ver con Dios. Es una forma, podríamos entenderlo como medio panteísta, de entender como, como un Dios medio espinosista, podríamos pensar, en relación a Spinoza, como que el cielo es la ley universal, de alguna manera, ¿no? Entonces el pájaro se mueve según leyes cosmológicas que se miden de una manera muy diferente a cómo medimos nosotros las magnitudes, los humanos, ¿no? Entonces hay una cuestión podemos pensar como algo grotesco, en el sentido de cómo se exagera la magnitud de un pájaro o de un pez, y esto tiene que ver con un género literario, ¿no? Como lo que Bakhtin llama el cuerpo grotesco, ¿no? Como una carnavalización de la realidad, y que de este género va a ser buen uso, va a ser un gran maestro Chuang Tzu, y vamos a ver por qué. Esto es el primer fragmento, entonces, ¿no? Nos habla de un pájaro gigante y de un pez gigante, y lo vincula con fuerzas de la naturaleza. Eso es solo el comienzo, vamos a ver. El Qixie o Qixie es un relato de portentos. En él se lee: cuando el Peng vuela hacia el mar meridional, la espuma salpica hasta una altura de 3000 li. Y los remolinos que forma el batir de sus alas lo elevan a obra de 90.000 li en lo más alto del firmamento. Vuela aprovechando el gran viento del sexto mes, es decir, los vientos de primavera. Bueno, caballos salvajes, polvaredas, vivientes, seres... Caballos salvajes, polvaredas, vivientes seres que se mueven empujados por el viento. El cielo azul. ¿Es ese su verdadero color? ¿Es ilimitada su vasta extensión? Mira hacia abajo el Peng y eso es lo que contempla. Bueno, vamos a ver, esto es un link, o sea, es una conexión entre el párrafo anterior y el párrafo que viene, donde se va a sacar una reflexión, podríamos decir una reflexión filosófica sobre lo que hasta ahora fueron imágenes. Pero vamos a aclarar un par de cosas. A veces en las traducciones hay dos formas de traducir, hay varias formas de traducir a Chuang Tzu, por lo que yo veo en las distintas traducciones que leí. Hay una que agarra directamente las palabras en chino, por ejemplo esta que dice Qixie, y poner notas al pie explicando lo que significa o a qué refieren. Pero otra forma, creo que es la forma que más nos acerca a lo que yo creo que es la intención poética de Chuang Tzu, que es traducir directamente los nombres por sus significados. En algunos casos se traduce como la armonía universal. Entonces, la armonía universal es un relato de portentos. En él se lee, y ahí hace la cita, ¿no? Una cita en la que se habla del Peng. Ahora, ¿qué pasa con esto? Qixie, Qixie, que significa como armonía universal. A ver, yo tengo acá unas notas, ¿no? Claro. Tiene varias traducciones, ¿no? A veces se traduce como el folclore de Qi, como que Qi es un lugar y el folclore es un libro que colecciona una serie de textos sobre esa cultura, sobre una cultura. Eso era típico de esa época, ¿no? Como que se agrupaban en clásicos, ¿no? Por ejemplo, clásico de las montañas o clásico de otoño y primavera, que se refiere, o sea, básicamente todos los documentos históricos que refieren al periodo llamado primavera y otoño, o sea, clásico de música o clásico de los ritos, es decir, colección de textos sobre el tema de los ritos, etc. Entonces se utilizaba
esta forma de llamar a una colección de textos, ¿no? Entonces, pero acá lo que pasa es que, hasta donde se entiende, porque no está 100% comprobado, pero lo que dicen los expertos es que este Qi Xie no existe, sino que Chuang-Tzu inventa un libro como para burlarse de esta idea de autoridad, de poder decir, como dice la Biblia, y tirar, no sé, el Leviatán mide 4.000 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, como para poder demostrar que lo que él dice es verdad, alude a un texto de autoridad. Pero él inventa este texto de autoridad y lo llama la armonía universal o el folclore del Qi. Qi significa energía, es un concepto también, pero también es un lugar. Entonces es como que él hace como un juego de palabras para inventar un libro en donde supuestamente se lee una cita que le da la razón a lo que él cuenta. Es decir, que está diciendo, no solamente, primero nos cuenta la fábula, pero después nos dice el texto que cuenta o que habla de esa fábula. Pero ese texto también lo inventó él. Entonces hay una especie de juego textual. Entonces, seguimos. Cuando el Qi Xie es un relato de portentos y en él se lee. O sea, la armonía universal dice, oye, el gran texto de la armonía universal nos dice, cuando el Peng vuela hacia el mar meridional, la espuma salpica hasta una altura de 3.000 li. Fíjense cómo también podemos hacer un paralelo con la literatura geográfica fabulosa de la época de los griegos y los romanos, donde algunos lugares no eran conocidos, entonces por ahí un geógrafo o alguien que había viajado por muchos lugares volvía con unas historias medio fabulosas de lo que vio ahí, decía que había visto seres de un solo pie, no sé, entonces se transformaba por ahí, alguien viajaba a Australia, por decir así, ¿no? No era conocido Australia, pero digo, alguien viajaba a Australia y veía un canguro y decía, no, hay hombres con bolsas donde meten a un niño y tienen un solo pie y saltan, son capaces de saltar 100 metros, no sé, ese tipo de género, de un poco de geografía y geografía fabulosa, era común. Se ve también en China y entonces él un poco se burla de esta idea. Y entonces está esta idea de la exageración, ¿no? Entonces para poder reafirmar la existencia de la fábula, él apela a este texto autoridad, pero también al mismo tiempo lo inventa porque se está burlando de esta forma de demostrar a través del uso de texto autoridad, como autoridad, ¿no? Fíjense que esto también está vinculado con la tensión entre cultura oral y cultura escrita. Entonces hay una serie de exageraciones sobre lo gigante, el gigantismo del pájaro, ¿no? Podemos comparar también con la burla que puede hacer Rabelais con sus gigantes Gargantúa y Pantagruel. Pertenece a esa tradición, digamos, Chuang-Tzu. Entonces, vuela, pero esto sí es importante, vuela aprovechando el gran viento del sexto mes. Es decir, este pájaro en realidad, como vamos a ver más adelante, la fuerza del pájaro también está asociada a la fuerza del viento. Porque si no hubiera un viento de tanta fuerza, el pájaro no podría volar. Eso nos va a decir Chuang-Tzu más adelante. Por eso es importante esta cita de la armonía universal que dice, vuela aprovechando el gran viento del sexto mes. Caballos salvajes, bueno, acá hay una imagen, ¿no? de lo que él ve, de lo que el pájaro ve todo, ve cómo se modifica todo con la llegada de los vientos del sexto mes, ¿no? Ahora, el cielo azul, ¿es ese su verdadero color? Fíjense, lo que está diciendo es, en realidad, el color del cielo, fíjense cómo esto también, saltamos de lo mítico a lo científico. El cielo, en realidad, no es azul, sino que lo vemos así por su ilimitada extensión, porque no tiene fin, ¿no? Es por su ilimitada extensión que lo vemos azul, pero en realidad no tiene fin. Esto tiene que ver, y fíjense, dice, mira hacia abajo el Peng y eso es lo que contempla. Es decir, cuando ve el océano tampoco es azul, sino que lo vemos así porque es ilimitada o porque es muy grande su extensión. A eso va Chuang-Tzu y lo vamos a ver reflejado en el próximo párrafo. Cuando las aguas acumuladas, es que podrían explicar por qué, digamos, la fuerza del océano radica en la cantidad de agua. Fíjense, ¿no? Es decir, lo gigantesco en relación a lo muy pequeñito, ¿no? Recordemos esta idea de Kun como el pájaro que es un huevito chiquitito, pero también es inmenso. Y esto también está vinculado con tradiciones folclóricas que
que dan como origen del universo a un huevo, ¿no? Y esto, si les interesa, pueden ver, y es interesante compararlo con el concepto del cuerpo sin órganos del que habla Deleuze, que se basa un poco en tradiciones, por ejemplo, de los Dogon, del pueblo Dogon, que están vinculados a las tradiciones que usa Chuang Tzu, las tradiciones orales que usa Chuang Tzu para dar como origen del universo el huevo, que es chiquitito y gigantesco al mismo tiempo, y podemos pensar cómo lo imaginamos nosotros, el origen de nuestro universo, con esta idea del Big Bang, que es también lo mismo. Es decir, esta gran explosión, esta gigantesca explosión, que en realidad es la explosión de algo que es muy chiquitito, más chiquitito que la punta de un alfiler. Ese mismo chiste, digamos, este mismo entendimiento irónico sobre el origen está como trasfondo de este libro, como comienzo del libro. Podríamos pensarlo de esta manera. Entonces, pero vamos al párrafo siguiente donde empieza a explicar un poco más. Cuando las aguas acumuladas no son profundas, no tienen fuerza para sostener un gran barco. Es decir, si no hubiera un gran océano, no podríamos tener un gran barco. Fíjense esto en relación a la idea del pájaro que solo vuela porque hay un gran viento, ¿no? Tirás una taza de agua, les leo el texto tal cual y después lo leo a mi manera. Viertes una taza de agua en un hoyo y una pajita allí es como un navío. Mas si pones una taza, se pega al fondo, pues el agua es poco profunda y grande el barco. Si la fuerza del viento no es grande, no tiene fuerza para sostener unas alas gigantescas. Y así, cuando el Peng se eleva 90.000 li, es el viento que lo empuja hacia arriba. Después tomará ventaja de la fuerza del viento y con el cielo azul a sus espaldas y sin hallar estorbo, enderezará su vuelo hacia el mar meridional. Bueno, vamos de nuevo. Cuando las aguas acumuladas no son profundas, no tienen fuerzas para sostener un gran barco. Tirás una taza de agua en un pequeño agujerito, ¿no? Agarrás una taza de agua de este tamaño y la tirás en un pequeño agujerito en la tierra y ahí si pones un pedacito de pasto, nos dice Chuang Tzu, va a flotar. Pero si pones la taza en ese agujero, se va a hundir, porque la cantidad de agua no es suficiente para sostener la taza, el peso de la taza, ¿no? Fíjense cómo con un ejemplo tan gráfico y tan natural, ¿no? A veces cómo pasa de lo mitológico a lo completamente cotidiano, ¿no? Una taza, un pedazo de agua tirado en el piso. Ahora vuelve, entonces, ¿cuál es el razonamiento? Y que tiene que ver con lo que venimos viendo hasta ahora. Si la fuerza del viento no es grande, no tiene fuerza para sostener unas alas gigantescas. ¿Y a qué va? Esto está vinculado, creo, con el Tao Te Ching, ¿no? Con Lao Tse, que había dicho como alguien como gran influencia sobre Chuang Tzu. Porque está... Bueno, vamos a leer después el Tao Te Ching. Pero es como que, de alguna manera, esta idea de que podemos entender con el yin y el yang, ¿no? Como que cada cosa necesita la otra, ¿no? Lo oscuro necesita de lo claro, etc. Eso es típico del Tao Te Ching. Y así, cuando el Peng se eleva a 90.000 li, es el viento lo que empuja. Entonces, ahí algo que lo podemos entender como esta idea newtoniana, ¿no? de la fuerza, ¿no? Que cuando uno empuja o genera fuerza, eso que uno empuja genera una fuerza pareja, una resistencia que es pareja a esa misma a la misma fuerza que ejerce, ¿no? Las leyes de la termodinámica, las leyes de Newton, digamos, podemos pensar que está explicando algo por el estilo. Entonces, y es el viento lo que lo eleva hacia arriba, entonces después va a tomar ventaja de esa fuerza del viento y se va a ir volando hacia el más allá, básicamente, ¿no? Entonces, por un lado estamos viendo como el universo físico, pero también el universo mitológico de esta ave que se puede elevar. Entonces, esto lo vamos a tratar de llevar a cómo vivir nuestra vida. Eso es un poco el juego que hace Chuang Tzu. Ahora, pero más adelante, ¿no? Una cigarra y una tortolilla se burlaban del Peng. Nosotras nos echamos a volar con todas nuestras fuerzas y cuando nos encontramos con un olmo o un sándalo, nos posamos en sus ramas. Y si no podemos llegar, pues sin más nos vamos al suelo. ¿Para qué remontarse 90.000 li y volar hacia el sur? ¿Para qué volar tanto? Quien va a los alrededores de la ciudad solo va a menester provisiones para 3 comidas. Retorna ese mismo día y aún con el estómago lleno. Quien va a un lugar a 100 li de distancia,
ha de llevar provisiones para pasar una noche afuera. Y quien tan lejos como a 1000 li, provisiones para 3 meses. ¿Qué han de saber, pues, estos dos animalejos? ¿No? Entonces, acá esto como la fábula, ¿no? Ya una fábula en el sentido más tradicional, de como fueran las fábulas de Esopo, ¿no? Recordemos también que hay muchas cuestiones en las cuales podemos vincular con culturas que no son más cercanas, ¿no? Culturas que vienen más del lado del occidental, no es completamente casual, porque muchas tradiciones orales tienen origen en común. O sea, cuanto más atrás nos remontamos en las tradiciones orales, más unificadas están, porque surgen de ramas que todavía no se separaron, ¿no? Entonces, el género fábula es probablemente uno de los géneros más antiguos, ¿no? La idea de enseñar con animales y hacer hablar, o la idea de lo fantástico como método de enseñanza, como algo pedagógico, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es una cigarra y una pequeña palomita se burlaban diciendo, pero ¿para qué alguien quiere volar tanto? Nosotros nos alcanza con volar así, y si no llego de acá a la rama de allá, me paro en el piso. ¿Para qué quiero volar tanto? ¿No? Se burlan. Entonces, lo que nos dice Chuang Tzu es, el que no comprende, el que no está habituado a unas grandes magnitudes, entiende todo desde la magnitud pequeña, desde lo pequeño, desde su posición pequeña, no es posible entender lo grande. Entonces, ¿qué saben estos dos animales que son chiquitos y se burlan del grande? Va por ahí, ¿no? Entonces, y ahora una reflexión un poco más precisa sobre el tema en el párrafo siguiente. Un corto entendimiento no se puede comparar con un gran entendimiento, ni un ser de corta vida con otro de prolongada existencia. ¿Cómo sabemos que es así? Y ahora nos va otra nueva fábula o una nueva explicación, ¿no? Un insecto que nace por la mañana y ya muere esa misma tarde, no sabe lo que es una luna. O sea, no sabe lo que es la noche. El que nace a la mañana y muere antes de que caiga el sol. La cigarra que no vive más de 2 estaciones, no sabe lo que es un año, ¿no? Porque no vive más de un año, no sabe lo que es el año. Son 2 ejemplos de corta vida, ¿no? Aquellos de corta vida, ¿no? Los seres de corta vida. Al sur de Chu vive una tortuga prodigiosa, para la que 500 años son una primavera y 500 años un otoño. Y aún más, que en la remota antigüedad había una gran aldea cedrela para la que 8000 años era una primavera. Y aún más, en la remota antigüedad había una gran cedrela, o un cedro, o un árbol gigante, para la que 8000 años era una primavera y otros tantos un otoño. He ahí 2 ejemplos de prolongada existencia, ¿no? Los de larga vida. Aún en nuestros días, Peng Su goza de gran fama en el mundo por su longevidad, que todos quieren compararse con él. ¿No es grande lástima? Entonces, ahora vamos a hablar quién era Peng Su. Vamos de nuevo. O sea, Peng Su es como un Matusalén, les adelanto. Pero vamos para arriba de nuevo. Un corto entendimiento no se puede comparar con un gran entendimiento. Este es el centro de esta primera parte, que lo separamos en distintos párrafos, ¿no? Estaríamos fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3, fragmento 4. Este sería el quinto fragmento. Pero hasta acá hay toda una primera parte, digamos, del más homogéneo de este capítulo. Entonces, un corto entendimiento no se puede comparar con un gran entendimiento, ni un ser de corta vida con otro de larga vida. Entonces, no podemos comparar los entendimientos. Lo que nos está diciendo también es, cuidado vos, que creés que entendés todo, pero lo estás entendiendo desde tu posición, privilegiada o no, larga o corta vida. El hombre está un poco en el medio entre los corta vida y larga vida, pero para alguien de larga vida, nosotros somos como hormigas directamente, ¿no? Entonces podríamos pensar un extraterrestre, ¿no? O para un árbol o una tortuga de 200 años o de 800 años, entienden el pasar del tiempo en otro sentido. Y esto tiene que ver con por ejemplo, si pensamos la historia, digamos, la historia o la geológica de la Tierra, ¿no? Los movimientos de las placas tectónicas y todo eso, nos es muy difícil entender eso como movimiento. Para nosotros la Tierra es algo fijo, pero
si lo vemos, digamos, en cámara rápida, la Tierra se mueve, se está moviendo todo el tiempo. Entonces, para un ser de larga vida, puede entender, así como nosotros entendemos las estaciones, puede entender las grandes estaciones entre los periodos glaciares, ¿no? Las etapas de glaciación y las etapas de, o sea, las oscilaciones entre periodos de mucho frío y periodos de mucho calor, etc. Y eso va a estar vinculado con la temática de lo que sigue después, que tiene que ver con cómo se fueron con los movimientos históricos y cómo entendemos los periodos históricos. Entonces, un insecto que nace por la mañana y esa misma tarde muere, no sabe lo que es una luna, etc. Bueno, esto se entiende bien. Fíjense cómo de nuevo volvemos a lo fabuloso, ¿no? A esta idea de grotesco, que es un poco, hay que entenderlo un poco en broma, ¿no? Al sur de Chu vive una tortuga prodigiosa para la que 500 años son una primavera y 500 años un otoño. Y aún más, que en la remota antigüedad había una gran cedrela para las que 8000 años era una primavera y otros tanto un otoño, ¿no? Cada vez hay una competencia de quién vive más, digamos, y cómo entiende el tiempo alguien que vive con otras temporalidades. Esto no es una pavada, no está... si bien lo usa como el chiste para explicarlo, tenemos que entenderlo casi con una mirada científica, ¿no? Como entender que nuestra posición es relativa al tiempo de vida que tenemos, básicamente, ¿no? Entonces, aún en nuestros días nos dice, y acá se burla de los hombres, ¿no? En nuestros días todavía la gente quiere imitar a Peng Su, ¿no? Peng Su tiene una gran fama, todos quieren parecerse a él, vivir 800 años, porque Peng Su es un longevo, mítico, que supuestamente vivió 800 años, ¿no? Por eso lo pongo en paralelo con Matusalén. Y todos quieren ser como él. Y él dice, no es grande lástima, no es una lástima, es como que se burla de los hombres que quieren parecerse a este tipo que vivió 800 años, cuando en realidad hay seres que viven miles de años, ¿no? Entonces esto es... después nos va a decir en otro capítulo que comparado con Peng Su, un bebé que nace muerto es casi un inmortal. Es decir, la diferencia entre alguien que nace y muere el mismo día con Peng Su no es nada, comparado con lo ilimitado, la extensión ilimitada del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, se van a ir dando cuenta que estamos yendo hacia el lugar de cierto relativismo. Entonces, vamos a tratar de entender en qué consiste, o sea, entender en qué consiste ese relativismo, necesitamos ir leyendo otros capítulos, ¿no? Porque no tenemos que quedarnos solo con la idea todo es relativo, sino con esta idea de la relatividad como punto de partida, ¿no? Y esta relatividad también es muy importante que lo tengamos en cuenta en relación a una época en la que había muchas posiciones en pugna, ¿no? Tal dice esto es de tal manera y tal otro dice esto es de otra manera. Y Chuang Tzu vivía en una época en la que justamente una gran discusión y grandes polémicas en torno a cómo es la cosa, digamos, ¿no? Esto es de tal manera, de tal otra, el ser, el no ser, etcétera, ¿no? Cómo es la verdad, la falsedad y todo. Época de gran debate, ¿no? De grandes debates y de diferentes posturas. Una época como de grieta política, que podríamos comparar, de alguna manera comparar con lo que pasa hoy en día también, ¿no? Con la grieta política izquierda-derecha, discusión progres contra tradicionalistas o contra conservadores. Todo eso, bueno, podemos más o menos imaginar que vivía una época de gran ebullición en términos políticos y también filosóficos y espirituales, donde podríamos decir cada maestro proponía un modelo propio y se mataban entre ellos para ver quién tenía la razón, ¿no? Y no había una homogeneización, una visión homogénea que obligara a todos a pensar de una manera, como hubo después por ahí con la unificación de China, donde se quemaron los libros, digamos, o como podríamos pensar que pasaba en la Edad Media, donde había grandes discusiones, pero también toda la discusión estaba en torno a cuál era la ortodoxia, y entonces había una especie de entidad judicial que trataba de determinar cuál era la visión oficial de la Iglesia Católica, por ejemplo. No, en esta época había gran proliferación de discusión y no había una historia oficial, sino una especie de tensión constante. Si bien gozaba de gran fama Confucio, en cuanto a cómo se organizaba la sociedad y cómo se ponía como que era lo virtuoso, etcétera, ¿no? Hay una discusión sobre qué es lo virtuoso y un montón de mitos en relación a dónde estaba el bien espiritual, pero también a dónde estaba como la verdad filosófica. Y sobre eso, digamos, ese es el punto de partida del libro de Chuang Tzu. Entonces, acá pasamos a un nuevo fragmento
el video voy a dividir en dos el libro 1, porque me quedó bastante largo y porque tengo que cortar y prefiero hacerlo después parar y recuperar y hacer un nuevo fragmento. Pero les voy a leer esto porque lo que viene ahora empieza a ser cada vez más apasionante. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer... El primer capítulo es muy interesante porque nos muestra un abanico de todos los recursos literarios. Las citas falsas, personajes mitológicos, como un pensamiento científico, como él plantea nociones científicas, la física, la filosofía, la metafísica, la cosmología, pero también ahora vamos a empezar a la discusión con otros filósofos. Y voy a empezar a nombrar, a veces nombra personajes que no sabemos si son mitológicos o si son personajes inventados por él, pero en algunos casos cita puntualmente como conocidos de él, amigos de él y filósofos de la época. Que esto también podemos ponerlo en paralelo con los diálogos platónicos, ¿no? Esta idea de los diálogos de los muertos, donde agarramos a personajes que son más o menos contemporáneos y los utilizamos para una especie de cosa de discusión teatral en donde a cada personaje le vamos asignando distintas posturas filosóficas y generamos un diálogo filosófico. Chuang-Tzu hace algo parecido. Entonces, Tang y Yi también tuvieron una plática de este tenor. Lo que pone ahora, inserta ahora, es una cita textual de Liezi, del libro de Liezi, que era más o menos contemporáneo de Chuang-Tzu y que también es un taoísta. Sería como el tercer famoso taoísta para mí, como el tercero en fama, creo, después de Lao Tse, Chuang-Tzu y Liezi, creo, desde mi punto de vista, o como los que yo conozco, ¿no? O los que yo creo que son más famosos. Entonces, en el libro de Liezi aparece textual lo que vamos a ver ahora. Tang y Yi, Tang es un rey, un famoso rey de la antigüedad, y Yi es como una especie de sabio de la antigüedad, ¿no? Entonces hay un diálogo, un capítulo del libro Liezi, donde se habla de la cosmología y se habla de lo ilimitado del espacio, y es un capítulo, creo que es el capítulo 5 de Liezi, y esto es un fragmento de eso, ¿no? Mete un fragmento de un texto ajeno en su propio libro, digamos, ¿no? O a otros incorporaron este fragmento en el libro de Chuang-Tzu, no sabemos, ¿no? No sabemos si fue el mismo Chuang o si fue otro el que compiló o el que creó el libro o los que crearon el libro de Chuang-Tzu. Entonces, Tang y Yi también tuvieron una plática parecida. O sea, lo que les estoy diciendo también está un poco trabajado en este libro, nos quiere decir Chuang-Tzu. Arriba y abajo y en las 4 direcciones, ¿hay límites? O sea, arriba y abajo y en las 4 direcciones, ¿hay límites? Preguntó Tang a Yi. Más allá de lo ilimitado, sigue sin haber límites. Fíjense, el problema de dónde termina el universo sería, ¿no? En el septentrión, donde ni brizna de yerba crece, hay un vasto mar. Fíjense, recuerden esta idea del mar del sur o la oscuridad del sur, la oscuridad septentrional, la oscuridad meridional y la oscuridad septentrional, o sea, el septentrión es el norte. En el septentrión, donde ni brizna de yerba crece, hay un vasto mar, un gran lago, obra del cielo. Vive en él un pez, cuyo ancho alcanza... Claro, acá encaja su propio texto en lo que supuestamente en el Liezi, que esto no está. O sea, en el Liezi este fragmentito es sacado del Liezi. Arriba y abajo en las 4 direcciones. ¿Hay límites? Más allá de lo ilimitado, sigue sin haber límites. Entonces inserta un fragmento de ese libro, pero lo que sigue a continuación lo inventa él, ¿no? Y entonces, como si el Liezi también hubiera hablado de Peng. En el septentrión, donde ni brizna de yerba crece, hay un vasto mar, un gran lago, obra del cielo. Vive en él un pez, cuyo nombre es Kun. No, cuyo ancho alcanza varios miles de li, y del que nadie sabe cuánto mide de largo. Su nombre es Kun. Y hay un pájaro nombrado Peng, cuyas espaldas semejan al Taishan. El Taishan es una especie de montaña sagrada, muy grande en China. Y a esas nubes que ocultan el cielo sus gigantescas alas. Sobre los remolinos de viento, como cuernos de carnero, elévase hasta 90.000 li en lo alto del firmamento, sobrepasando nubes y éter. Con el cielo azul a sus espaldas, vuela hacia el sur y alcanza finalmente el mar meridional. Búrlase de él un gorrión, de esos que hay en los charcos. ¿A dónde va ese? Yo doy unos saltos, levanto el vuelo y unas pocas varas vuelvo a posarme. Revoloteo entre las zarzas y artemisas. Para eso está hecho el vuelo. Pero ese, ¿a dónde quiere ir?
He ahí la diferencia entre lo pequeño y lo grande, ¿no? Vuelve a insistir sobre lo mismo. Hay una repetición de lo mismo. 3 veces ya nos contó la historia. Uno de su boca, otro de boca de la Armonía Universal, que es otro texto, y otro de boca de lo que parece ser una cita del Lietzi, de que no es en realidad que tiene un fragmento del Lietzi y le incorpora esto que viene después, ¿no? Algunos hombres poseen talento para hacer mandarines, o sea, para hacer changas o dar algunos mandados. Otros hay que por su recto proceder pueden servir de ejemplo a toda una comarca. Y aún encontrarás quienes por su virtud pueden ganarse la benevolencia de un príncipe y la confianza de un estado entero. Todos ellos se tienen en alta estima, en todo parejos a aquel gorrión. O sea, fíjense, el gorrión se burla del Pen y dice, ¿y este qué, para qué necesita volar tanto? Y dice, los grandes reyes, o sea, los pequeños trabajadores que hacen changas y que se ganan la confianza de las personas a las que sirven. Las personas que se ganan la confianza de la comarca donde viven. La gente que es nombrada intendente, gobernador de su tierra. Los que llegan a ser presidentes o reyes de todo un estado. Todos esos son como el gorrión. Se creen 1000 pero no son nada. Algo así es lo que está diciendo Chuang Tzu. Song Rongzi o Su no pudo menos de hacer mofa de ellos. O sea, es un personaje histórico que lo que, digamos, básicamente es conocido por una postura como de humildad, ¿no? De decir, a mí no me importa lo que los otros piensen de mí, ¿no? No pudo menos que hacer mofa de ellos. Song Rongzi ni tomaba ánimos de recibir general aplauso, ni se sumía en la tristeza por recibir general oprobio. Es un personaje de la época de Confucio, que tenía como una especie de normas morales en donde decía, por ejemplo, es parecido al dar la otra mejilla. Decía, si a vos te pegan una piña, hacé como si no te hubiera importado. O sea, que ni se den cuenta que a vos te impactó, ¿no? Esa era una de las normas morales. Por eso lo está citando él. O sea, Chuang Tzu lo está tomando como una persona ejemplar, pero al mismo tiempo está diciendo las personas ejemplares igual tampoco son nada, ¿no? En comparación con la grandeza verdadera. Eso es un poco lo que está delineando. Es decir, no idealicemos ni siquiera a los grandes virtuosos de nuestra historia o de nuestra contemporaneidad. Song Rongzi no pudo menos de hacer mofa de ellos. Song Rongzi ni tomaba ánimos de recibir general aplauso, ni se sumía en la tristeza por recibir general oprobio. Es famoso por eso. Sabía asaz de bien fijar los límites que separan el yo interior del mundo externo. Y distinguir dónde está la honra y dónde el deshonor. Eso era todo lo que sabía hacer. No se afanaba buscando renombre. Aunque era así, nada dejó de establecido. O sea, lo que quiere decir es, aún esta persona completamente honrada y virtuosa que todos admiramos, aún así, el hecho de no haberse preocupado por buscar renombre hizo que no consiguiera nada, en cierto sentido, o no consiguiera demasiado. O sea, lo único que consigue es que admiremos su honra y su virtud, pero no consiguió hacer obra, en cierto sentido, dice Chuang Tzu. O sea que si hubiera tenido un poquito de ambición, de renombre, por ahí habría hecho más que lo que hizo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta honra es relativa también. Incluso la honra de los grandes virtuosos. Lietzi, el autor del Lietzi que citó más arriba, viajaba cabalgando el viento con suma ligereza y grande habilidad. Al cabo de 15 días estaba de vuelta. No se afanaba en buscar la felicidad. Con todo, y aunque no había menester de caminar, Lietzi al final seguía dependiendo de algo. O lo que nos está diciendo es, lo que yo leo entre líneas es, Lietzi es un filósofo al que yo admiro muchísimo. Es completamente admirable. Era alguien con tanta capacidad mental que era capaz de volar y sobrevolar el universo espiritual. Fue más allá de todos. Se elevó por los cielos con su gran pensamiento. Y a los 15 días volvía. O sea, alguien que puede también tener que ver con la meditación y la gran capacidad de meditación. Pero aún así, dice Lietzi, aún así seguía dependiendo de algo. Porque en dónde viene la metáfora, digamos, o la comparación, es básicamente Lietzi tenía alas que le permitían elevarse más alto que nadie. No necesitaba los pies, pero aún así dependía de algo. ¿De qué? De las alas. Entonces acá, esto lo podemos entender de muchas maneras. También es interesante dejarlo abierto para que ustedes lo relean y piensen ustedes por su cuenta qué es lo que entienden. Pero lo que yo entiendo es, aún así,
las herramientas intelectuales que nos permiten ir más allá son herramientas y dependemos de ellas. Entonces, la verdadera elevación es la no dependencia, pero esa no dependencia implica cierto límite, cierta imposibilidad, porque en la medida que nos digamos, cuanto más nos acercamos a este gran entendimiento, más vamos perdiendo nuestra capacidad de entendimiento, porque la capacidad de entendimiento requiere cierta distancia, de cierta visión de la cosa, que hace que separemos entre lo interior, el yo, y el exterior, lo otro, la cosa. Entonces, en la medida en que necesitamos entender la cosa requiere de un yo. Y esto viene también de una tradición de Lao Tse, en donde para poder llegar al pleno entendimiento del Tao, que es como el sumum del entendimiento, tenemos que abandonar nuestro yo. Y entonces ya no hay entendimiento. Se nos disuelve el entendimiento. Viene por ese lado, ¿no? Pero bueno, por supuesto, esto es solo el primer libro. Vamos a ver que da vueltas sobre el tema. No lo plantea tan explícitamente, sino que nos va llevando por fábula tras fábula para poder pintarnos, digamos, su concepción de la realidad y de la filosofía. Así que termino con este último parrafito y vamos a cortar. Dice Chuang-Tzu, como conclusión de esta reflexión que viene haciendo: a quien es capaz de acomodarse a las leyes del cielo y de la tierra, es decir, como una especie de aquel que entiende cómo son las cosas y se acomoda a eso, para así dominar las mutaciones de las 6 energías cósmicas. Es casi como una especie de lenguaje místico, ¿no? No importa qué son las energías cósmicas. Hay algunos que dicen que son distintas cosas, como que lo explican como algo preciso. Pero otros que dicen que en realidad es impreciso a propósito, es decir, el entender, ¿no? Como que había toda una búsqueda de decir como la especie del elixir de la juventud y todas esas cosas, al que es capaz de entenderlo todo y poder viajar por el espacio sin límites. ¿Fuérale aún menester depender de algo? Entonces ahí plantea esta pregunta, ¿no? Este entendimiento inmenso, infinito, llega a un punto en donde hay no dependencia. Esa no dependencia permite, o sea, que cómo es capaz, cómo somos capaces de entender la totalidad si no tenemos un límite. Lo ilimitado es incapaz de percibir, porque para percibir hay que separar una especie de otro del yo. Viene por ese lado lo que está diciendo. Vamos a seguir sobre este libro 1 en el próximo video. Me gustaría que les leo porque estamos llegando a lo que está separado, como termina acá la primera parte. Falta la conclusión, como el refrán final que dice: por eso se dice, el hombre perfecto no tiene yo, el hombre espiritual no tiene éxito, los grandes sabios no tienen nombre. O podríamos decir, el hombre perfecto disolvió su, digamos, esta idea del tópico del hombre perfecto era un tópico de esa época, como que todas las escuelas trataban de mostrarte cuál era la virtud, la recta virtud, qué es lo que hay que hacer para convertirse en el hombre perfecto, ¿no? Entonces es una figura de la época. Entonces el hombre perfecto ya no tiene yo, se le disolvió el yo, ¿no? El hombre del Tao ya perdió el yo. El hombre espiritual no busca el éxito, ¿no? No tiene éxito, porque el éxito implica redundancia, una devolución de algo, pero al irse más allá del límite no hay redundancia posible, no podemos buscar un objetivo, porque en el tanto que buscamos el objetivo se pierde lo espiritual, no busca el éxito, digamos, ¿no? Los grandes sabios no tienen nombre, es decir, fíjense que lo dice después de haber descrito y de haber elogiado a dos grandes sabios, el Lietzi y Songrongzi, pero al mismo tiempo relativizando su importancia. ¿Por qué? Porque el verdadero sabio se disolvió, ya no lo conocemos, no tiene renombre, ¿no? Entonces, buscar renombre implica generar algo, pero la máxima adquisición de entendimiento implica un abandono completo de esa búsqueda, ¿no? Esto es como lo entiendo yo, pero bueno, por supuesto tiene como una gran apertura la literatura de Chuang-Tzu
Por lo cual, esto es algo sobre lo que cada uno tiene que volver. Pero bueno, espero que les sirva. Yo lo que trato de hacer es darles referencias, explicarles un poco quiénes son las personas. Por ejemplo, en la próxima parte del capítulo 2, digamos, del libro 1, que vamos a hacer en el próximo video, se habla de Yao, de personajes históricos chinos, de los cuales vamos a hablar un poco, y que son, desde mi punto de vista, apasionantes, ¿no? Entrar en esta mitología y cómo él usa la mitología, cómo es un gran escritor fantástico, Chuang Tzu. Y desde ese lado es muy disfrutable también. Así que bueno, espero que les guste. Déjenme un mensaje si les gusta. O si tienen preguntas. Todo. Y si es la primera vez en el canal, suscríbanse y revisen. Si quieren, aprieten la campanita. Si ponen la campanita les va a avisar cuando yo saque el próximo video. Saludos y gracias.